En un periodo que precede al relato de Génesis 1, cuando la creación todavía estaba envuelta en secreto, comienza una narrativa intrigante en las páginas antiguas de la Biblia. En los capítulos 6 del Génesis y en el libro de Job, desvelamos misterios ocultos sobre los hijos de Dios y los Nefilim, figuras enigmáticas que siguen cautivando y atormentando a los lectores hasta el día de hoy. En el libro de Job, se nos presenta a Job, un hombre justo que habitaba una tierra lejana y misteriosa. Su vida estuvo llena de prosperidad y bendiciones, y mantuvo una relación disciplinada con Dios, buscando vivir con rectitud moral. Sin embargo, un terrible golpe del destino lo privó de todo lo que poseía, hundiéndolo en un abismo de sufrimiento y desesperación. El miedo se apodera de él, convirtiéndolo en alguien amargado y ansioso, hasta que surge el deseo de enfrentarse a Dios y protestar por su implacable destino. Sorprendentemente, Dios interviene en la vida de Job después de 36 fervientes oraciones. Job finalmente es escuchado y tiene la oportunidad de dialogar directamente con el Creador. En este momento crucial, somos transportados a una perspectiva cósmica. Dios interroga a Job sobre su presencia en el inicio de la creación, como se describe en el capítulo 38, versículos 4 a 7 del libro de Job. Dios le pregunta a Job dónde estaba cuando se pusieron los cimientos de la tierra, si tiene entendimiento para entender. ¿Quién definió sus medidas, si alguien sabio puso la pauta para ello, o si alguien puso la piedra angular? Dios también pregunta sobre el momento en que las estrellas de la mañana cantaron de alegría y todos los hijos de Dios se regocijaron. Estas poderosas palabras resuenan, revelando un momento sublime y enigmático cuando las estrellas de la mañana cantaron sus alegres cantos y todos los hijos de Dios se llenaron de regocijo en una celebración divina. En este misterioso pasaje, nos enfrentamos a la presencia de seres angelicales conocidos como estrellas del día e hijos de Dios. Testigos privilegiados de la creación de la tierra, la alegría y el entusiasmo de los ángeles resuena a través de los siglos, invitándonos a entrar en un misterio profundo e insondable, que envuelve la gloria, el poder y la sabiduría divina. Prepárate, ya que estamos a punto de entrar en un mundo lleno de acertijos, donde verdades antiguas y secretos celestiales esperan ser revelados. La historia de los hijos de Dios y los desafíos que rodean la creación nos llevan a un universo donde el miedo y la fascinación van de la mano. Los ángeles caídos rara vez se mencionan en la Biblia, ya que la gran mayoría de los ángeles en el cielo permanecieron fieles y no se desviaron hacia el lado oscuro. Sin embargo, algunos optaron por seguir ese camino. Estos ángeles no mantuvieron la posición inicial que tenían en el cielo, lo que significa que abandonaron el propósito para el cual fueron creados. Los ángeles estaban destinados a habitar el cielo, a alabar a Dios y hacer su voluntad, así como los humanos fueron creados para vivir en la tierra. Mientras que se suponía que los ángeles glorificarían a Dios, a los humanos se les asignó la tarea de habitar la tierra. Estos ángeles, sin embargo, decidieron rechazar el plan divino para sus vidas. Según la Biblia, se les llama ángeles caídos porque abandonaron su posición en el cielo. El líder de estos ángeles es Satanás, quien se disfraza de ángel de luz. El diablo conspiró contra su creador, y él y los ángeles que lo seguían perdieron esa batalla. En cuanto a lo que sucede después de que estos ángeles caigan del cielo, la Biblia afirma en Mateo 25 versículo 41 que el fuego eterno estaba preparado para el diablo y sus ángeles. Esto significa que el infierno no fue originalmente pensado para una sola persona, aunque figuras como Judas y otros sin duda terminan allí al final. Satanás y los ángeles caídos fueron los objetivos premeditados del infierno. El infierno fue concebido en el cielo como castigo máximo para los líderes de la gran rebelión.
Sin embargo, el Señor también permite que otros, de las naciones que Él juzga, entren al infierno debido a la elección del libre albedrío y a la responsabilidad dada por Dios al ser humano de elegir su destino eterno, ya sea en el cielo o en el infierno. Es el infierno el que espera a Satanás, a los ángeles caídos y a una tercera parte de los que se rebelaron a su lado. Al final de todas las cosas, Dios ejecutará su ira sobre aquellos que se levantaron contra Él, y ni Satanás ni los ángeles caídos escaparán. Hemos visto aquí que los ángeles caídos existen, aunque el concepto de caída en desgracia puede resultar difícil de entender para algunos de nosotros. Si bien podríamos querer creer que los ángeles son incorruptibles, la narrativa bíblica lo contradice. Sabemos que los ángeles caídos constituyen un tercio de la hueste angelical que siguió a Satanás en la gran rebelión, tratando de desafiar a Dios y tomar su trono para sí. También sabemos que este intento fue un fracaso monumental y que Satanás y sus ángeles rebeldes fueron expulsados del cielo. Algunos ángeles caídos que ahora residen en el infierno, junto con otros que estaban en la tierra, tomaron caminos separados. Como se menciona en Génesis 6, estos ángeles caídos se unieron a los seres humanos, se casaron con mujeres humanas y engendraron niños gigantes. En los versículos 1 al 4 del capítulo 6 del Génesis, se relata que cuando la población humana comenzó a aumentar en la tierra, los hijos de Dios notaron la belleza de las hijas de los hombres. Dios declara que su espíritu no permanecerá con los humanos para siempre debido a su naturaleza corrupta, fijando un límite de 120 años. Durante este periodo, los Nefilim aparecieron en la tierra, y los hijos de Dios cohabitaron con las hijas de los hombres, dando como resultado niños que llegaron a ser conocidos como los poderosos, los hombres de renombre. La Biblia sugiere que Satanás de alguna manera animó a sus ángeles a aparearse con mujeres humanas, ya sea directa o indirectamente. Satanás ha emprendido un intento de corromper la herencia genética de la humanidad mediante lo que puede entenderse como corrupción satánica. Al parecer, plantó algo parecido a un patógeno genético con el objetivo de hacer que la raza humana no fuera apta para dar a luz la simiente de la mujer, es decir, el Mesías prometido según Génesis 3, versículo 15. La cuestión de quiénes eran los hijos de Dios tiene diferentes perspectivas. Tanto el judaísmo precristiano como la iglesia primitiva creían que los hijos de Dios eran seres espirituales o ángeles que se casaban con mujeres humanas, lo que dio lugar a los gigantes conocidos como Nefilim. Hay tres puntos de vista principales sobre la identidad de los hijos de Dios. Ángeles caídos. La visión tradicional sostiene que los hijos de Dios eran seres sobrenaturales, ángeles, que tuvieron descendencia con mujeres humanas, generando a los Nefilim. Esta interpretación se basa en pasajes como Job 1 versículo 6 y Job 38 versículo 7, donde la frase hijos de Dios se refiere a seres angelicales. Gobernantes humanos. Otra perspectiva sugiere que los hijos de Dios eran gobernantes humanos poderosos de la época que se casaban con mujeres comunes, lo que resultó en una dinastía de líderes influyentes. Descendientes piadosos de Set. Algunos creen que los hijos de Dios eran descendientes piadosos de Set que se casaron con descendientes impíos de Caín, lo que resultó en un mestizaje de linajes morales distintos. En la interpretación que considera a los hijos de Dios como ángeles caídos, la evidencia se basa en pasajes como Job 1 versículo 6 y capítulo 2 versículo 1, donde estos seres espirituales se presentan ante el Señor. Además, Job 38 versículo 7 menciona las estrellas del día y los hijos de Dios que se regocijaron, sugiriendo una conexión entre los seres celestiales. También se considera el contexto de Génesis 6. En los versículos 1 y 2, los hombres se multiplican y nacen hijas. Aquí la palabra hebrea para hombre es un término genérico para la humanidad.
Los hijos de Dios se contrastan con los hombres, lo que implica que no eran humanos. El versículo 4 menciona a los Nefilim, quienes fueron el resultado de las relaciones entre estos hijos de Dios y las hijas de los hombres. Esta interpretación tradicional sugiere que los Nefilim eran una especie de personalidades híbridas resultantes de la unión de seres espirituales, los hijos de Dios, y seres humanos, las hijas de los hombres. De hecho, la Biblia nos trae un misterio respecto a los hombres de renombre, los poderosos que existieron en la antigüedad. El texto no ofrece una explicación detallada del origen de los Nefilim, pero sí indica que estuvieron en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellos. La conexión entre los Nefilim y el matrimonio entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres en Génesis 6 no está clara. En el texto no se aborda específicamente cómo surgieron estos hombres poderosos y renombrados. Si no fueran el resultado de la relación entre seres espirituales y humanos, el pasaje se volvería más enigmático. Judas posiblemente entendió que Génesis 6 versículos 1 a 4 se refería a la relación entre los seres espirituales y los humanos. Judas 6 menciona a ángeles que no permanecieron en sus puestos de autoridad, abandonando sus propios hogares. A menos que Judas se esté refiriendo a un evento desconocido, esto parece coincidir con la descripción de los ángeles que dejaron el cielo para morar en la tierra, como se menciona en Génesis 6 versículos 1 al 4. Estos argumentos apoyan la visión tradicional de que los hijos de Dios mencionados en el pasaje estaban unidos con mujeres humanas. Si bien esta interpretación puede parecer ajena a la mente moderna, es importante recordar que toda la Biblia contiene elementos que son inusuales o que desafían nuestra comprensión convencional. La verdad suele ser más sorprendente que la ficción, y el mundo que Dios creó está lejos de lo que normalmente concebimos. En el contexto del texto, los hijos de Dios se convierten en hijas de los hombres. Una interpretación más precisa podría ver a estos hijos de Dios como ángeles caídos, seres en rebelión contra Dios. Esta perspectiva tradicional encuentra apoyo en los argumentos antes mencionados, pero como ocurre con muchos temas bíblicos, pueden coexistir diversas interpretaciones y profundizar nuestra comprensión del significado subyacente. La interpretación de que los hijos de Dios mencionados en Génesis 6 eran hombres poseídos por demonios y las hijas de los hombres eran mujeres humanas es un enfoque que intenta comprender el contexto espiritual involucrado. Judas versículo 6 refuerza esta perspectiva, hablando de ángeles que no guardaron su dignidad y abandonaron sus dominios, lo que los llevó a ser retenidos en prisiones eternas. Judas 6 también aborda lo que Dios hizo con estos ángeles malvados, indicando que Jesús proclamó su victoria sobre ellos en la cruz y predicó a los espíritus encarcelados que fueron desobedientes en los días de Noé. Este pasaje sugiere que hubo una interacción significativa entre los seres espirituales y los humanos. En este contexto, es cierto que la figura de Satán va más allá de la caricatura estereotipada de un ser con cuernos y una horca. Según la Biblia, es una figura antigua y poderosa, capaz de influir en los acontecimientos y engañar a la gente. Sin embargo, el poder de Satanás es limitado en comparación con el poder ilimitado de Dios. Satanás no es igual ni opuesto a Dios en términos de poder, ya que Dios es el creador infinito mientras que Satanás es solo una creación. Tanto sobreestimar como subestimar el poder de Satanás pueden ser errores peligrosos. Por un lado, ver a Dios y al diablo como polos opuestos le da a Satanás más crédito del que merece, porque Dios está en una categoría de poder y autoridad completamente diferente. Por otro lado, subestimar el poder de Satanás es arriesgado, ya que se lo describe como un ser astuto y manipulador con influencia sobre los asuntos humanos.
Es importante recordar que si bien debemos estar alerta a las estrategias de Satanás, no debemos temerle excesivamente ni siquiera conocer su verdadero nombre. La Biblia nos ofrece ideas sobre la naturaleza de este ser, pero también enfatiza que nuestro enfoque principal debe estar en Dios y en buscar una vida de fe y rectitud. No es necesario saber el nombre de Satanás porque no representa una amenaza suficientemente grande para Dios. Desde el principio se profetizó la derrota de Satanás. Esta promesa se puede encontrar en los primeros capítulos del Génesis, donde Dios declara la derrota de la serpiente, incluso después de haber engañado a Adán y Eva para que pecaran. Esta promesa se cumplió con el sacrificio de Jesús, quien incluso herido de muerte, aplastó la cabeza de la serpiente en el momento de entregar su espíritu. Esperamos con ansias el pleno cumplimiento de esa promesa. Por lo tanto, debemos prepararnos para la guerra espiritual. En nuestra era moderna, muchos de nosotros a menudo ignoramos las realidades espirituales y las fuerzas invisibles que están en acción. Si bien podemos aprender sobre estos temas en los libros y hablar sobre ellos, pocos de nosotros realmente participamos en esta guerra espiritual. Al descuidar esto, nos hacemos vulnerables a ataques espirituales. Una de las formas más rápidas de fracasar en una batalla es no darnos cuenta de que estamos involucrados en ella. Es crucial entender que el poder de Jesús trasciende las palabras escritas y la esperanza de un futuro después de la muerte. Prepararse para la guerra espiritual requiere no solo conocimiento, sino también una conexión profunda con el poder de Jesús que va más allá de las formas convencionales de expresión y esperanza. Nuestra participación consciente en esta guerra espiritual es fundamental para nuestra seguridad y éxito. A diario se libran batallas espirituales a nuestro alrededor. Para convertirnos en guerreros espirituales eficaces, es esencial profundizar nuestra vida de oración, sintonizar nuestros corazones con la presencia genuina de Dios y cultivar el discernimiento. Debemos buscar hacer la obra de nuestro Padre. Si bien nuestro adversario, Satanás, es poderoso, nuestro Dios es aún más poderoso. La guerra espiritual está en curso en este momento y afecta a todos en el planeta. Es un choque entre dos reinos, el reino dirigido por Dios Todopoderoso, el príncipe de paz, y el reino dirigido por Satanás, el príncipe de las tinieblas. Este mundo espiritual nos rodea, siendo mucho más poblado, poderoso y astuto que nuestro mundo visible de los seres humanos. Los espíritus, tanto benevolentes como malévolos, interactúan entre nosotros, moviéndose rápida y silenciosamente a través de los espacios aéreos que nos rodean. Algunos están preocupados por nuestro bienestar, mientras que otros buscan hacernos daño. Estos dos ámbitos son diametralmente opuestos. Uno representa el bien, la luz, las bendiciones y la vida. El otro representa el mal, la oscuridad, las maldiciones y la muerte. Debido a esta oposición, estos reinos antagónicos no pueden coexistir pacíficamente, están en constante conflicto. El conflicto espiritual comenzó cuando Satanás y sus seguidores fueron expulsados del tercer cielo. Se unieron para formar el reino rebelde, que todavía existe hoy. Ese reino seguirá existiendo hasta que sea finalmente destruido por el poder supremo de Dios. La advertencia de Pablo nos llama a mantener nuestro enfoque principal en mente, resistir las artimañas del diablo y evitar volvernos unos contra otros. Señala que nuestro verdadero adversario no es de carne y hueso, sino fuerzas espirituales que operan en este conflicto invisible. Si queremos enfrentar con éxito las batallas espirituales, debemos ser conscientes de la realidad de esta batalla espiritual, cultivar una relación profunda con Dios y seguir una vida de discernimiento y guía divina.